Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Las lecturas del día de hoy. La primera lectura tomada del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, y capítulo 19, versículos del 1 al 7. Mi padre Saúl intenta matarte. El Salmo el Salmo 55. En Dios confío y no tengo miedo. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la orilla oriental del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Acudió a Jesús mucha gente que había oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que le preparasen una barca para que la multitud no lo aplastara. Había curado a tantos que todos los que tenían alguna enfermedad se echaban ahora sobre él para tocarlo. Y hasta los espíritus impuros, al verlo, se arrojaban a sus pies gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no lo descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una multitud sedienta, necesitada, una multitud que sufre. Y cuando escucha de los milagros que realiza Jesús, se van en desbandada hacia donde Él está. Quieren pedirle que los sane, que los libere. Se echaban sobre Él, lo tocaban, y hasta los espíritus inmundos, al verlo, se arrojaban a sus pies. Es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. El niño que nació en Belén. El hombre que fue manifestado por el mismo Dios poderoso del cielo, como su Hijo predilecto, como el amado, como el Cristo enviado a salvar la humanidad, al que debíamos seguir, a quien debemos escuchar. Las gentes reconocen en Jesús algo sobrenatural. Ven en Él
una posible respuesta a sus por qué, una posible solución a sus necesidades. Lo buscan como buscar a un mago, a un solucionador de problemas. Y Jesús, aunque a muchos cura, Jesús no es un mago. Él no vino a hacer magia a este mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios. Es el Mesías. El ungido. El Salvador. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 454, dice: el nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Así lo reconocen los espíritus impuros. Qué gran enseñanza para nosotros. Que los demonios sean capaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y los judíos no fueron capaces de hacerlo. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos lo rechazaron y hasta lo mataron. Las otras gentes lo seguían, sí, pero los que lo siguieron de verdad fueron muy pocos, demasiado pocos. Y las muchedumbres de las que habla el Evangelio, se trataba de gentes que se dejaban mover por sus necesidades, que lo que buscaban era una solución a su problema, nada más, o que les movía la curiosidad, el morbo, el fanatismo, simplemente andar detrás de un hombre que creen que es un mago, un super mago, por los milagros que hacía. Los espíritus impuros, al verlo, se arrojaban a sus pies gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y dice el numeral 455 del Catecismo Católico: el nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera Corintios 12:3. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Él es Dios.
Y desde que estaba en el vientre de la Virgen, así lo define el Espíritu Santo. Porque aunque sean palabras de Isabel, recordemos que es palabra de Dios, pues es la Biblia. Y cuando Isabel, al ver que María llegaba a visitarla, y con María, el Salvador del mundo en su vientre, Dios vivo y verdadero en su vientre, porque ella es la madre de Dios. Entonces Isabel dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor. Y el nombre del Señor significa que es Dios. Confesar e invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. No es creer en Jesús como si fuera el remedio de nuestros males. Por Dios santo, veamos el Evangelio. Veamos el Evangelio. Es una multitud los que van detrás de él, los que lo siguen, los que lo buscan. Una multitud, como multitud, son muchísimas personas hoy en día que sí, cuando tienen un cáncer, cuando tienen una enfermedad, cuando les da COVID, cuando se llenaron de deudas y no tienen con qué pagar, cuando el hijo se le está portando mal, cuando la hija se le fue de la casa, cuando el matrimonio se le está desbaratando, cuando. Esas personas, entonces sí, en manada, perdón la expresión, buscan al Señor. Ahí sí gritan. Y vean lo que dice el Evangelio. Que cuando Jesús vio que venía esa multitud, entonces les mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la multitud no los aplastara. A la orilla del lago. Entonces Jesús se sentó en la barca y de allí veía y ayudaba a las personas, porque Él siempre ayudó. ¿Por qué en una barca? Con eso, esto es una interpretación más mía. Sabemos que el agua es signo del mal. Todas las veces que el Evangelio nos habla de que la barca, por supuesto, sobre las aguas, o que Jesús camina sobre las aguas, esto quiere decir que Él está por encima de el mal, por encima de. Y aquí interpreto yo que Él se pone en una barca porque Él quiere demostrar que Él está por encima de lo que la gente piensa que es Él. Que Él está por encima de lo que la gente le pide a Él. Él es el Señor. Y cómo los demonios pudieron reconocerlo y hasta declarar que Él era el Señor, el Hijo de Dios. Y la gente no. El Señor está por encima de la superstición, por encima de lo que la gente cree en Él.
¿Se acuerdan ustedes cuando una vez Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a la respuesta se ve claramente que la gente no sabía ni quién era él. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que... Solo Pedro da en la clave, en la definición exacta. Tú eres el Hijo de Dios. Nosotros debemos acercarnos a Jesucristo reconociendo que Él es el Hijo de Dios. No porque hace milagros, no porque nos puede ayudar en nuestras necesidades. Pero oigan bien, no quiero que se me malinterprete lo que estoy diciendo o que se me confundan ustedes. Jesús es el Señor y nosotros debemos reconocerlo como tal. Y cuando necesitamos, porque estamos pasando por una etapa difícil en la vida, por una enfermedad, por una tragedia, por cualquier angustia, sí podemos ir a Él, claro que sí. Sí podemos pedirle, ya lo he dicho yo muchísimas veces. Pedid y se os dará. Pero pedirle, clamar a Él, mostrarle nuestras penas, sabiendo que Él es Hijo de Dios, Dios mismo. Y por lo tanto, Él no es un mago, Él no es una pastillita que se toma para quitar el dolor y después se olvida. Él es el Señor. Y ante el Señor, quien lo busca se rinde. Y se rinde totalmente. ¿Ven ustedes la diferencia? Podemos poner nuestra enfermedad en Él, pedirle a Él, sí. Pero cuando ya yo he puesto mi enfermedad en su presencia, la he dejado en sus manos, yo debo de confiar, yo debo de abandonarme, porque reconozco que Él está por encima de toda enfermedad. Él es el Señor. Yo le estoy pidiendo a un Dios, no a un mago, no a un curandero. Es a Dios. Ni siquiera a un médico como tal, porque podemos decir, y Él mismo dijo, que venía como médico a curar los enfermos. Pero Jesús no es un médico. Él dijo, vengo como médico. Él no es médico. Él es Dios. Lo que tenemos que reconocer, y este es el objetivo de esta catequesis, lo que tenemos que reconocer es la divinidad de Jesús. Es la supremacía infinita de Jesús sobre las personas, sobre las necesidades de las personas, sobre el pecado mismo, sobre todos los males y hasta sobre el mismo diablo. Porque dice el Evangelio, hasta los espíritus impuros se arrojaban a sus pies.
cómo debe ser nuestra oración, cómo debemos pedir al Señor, cómo nos enseña la Biblia que le pidamos al Señor. Dame lo que quiero. Esa es la fórmula nuestra. Y la bíblica habla, Señor, en mi necesidad, que yo escucho. Uy, cómo quisiera yo que aprendieran todos, que aprendiéramos todos, pero que lo aprendamos totalmente, totalmente, hasta que esta forma de pedir sea parte nuestra y no pidamos de otra manera más que de esta. Vuelvo a repetir, es que la manera como nosotros pedimos es diciéndole, dame lo que yo quiero. Nuestra voluntad de primero, lo que yo pienso que necesito de primero, lo que yo pienso que Dios debe dar porque pobrecita esa persona, Dios le debe dar, Dios debe someterse al sufrimiento de aquella otra. Y así le pedimos con exigencia, con soberbia, porque yo sé lo que conviene. Y nosotros pedimos, dame lo que quiero. Cuando la forma o fórmula bíblica es esta, qué distinta. En mi enfermedad, Señor, habla, que yo te escucho. Tengo cáncer, Padre. En este momento, habla. Habla que te escucho. Jesús, Jesús, mira a mi hijo en drogas. Mira en la ruina que estamos. Mira que no tenemos ni qué comer. Jesús, en esta situación tan terrible en la que estoy, habla. Habla que yo te escucho. Mira mi necesidad. Te la presento. Tú dijiste que pidiera y se me daría. Pues estoy pidiéndote, Señor. Mira mi necesidad. Y luego de mirarla, habla, Señor. Habla, que yo escucho. Debemos creer que Jesús es el Señor. De Dios nunca viene lo malo. Nunca. Dios nunca puede pensar en nada malo para un hijo suyo. Pero el Señor se ve obligado a tener que permitir el mal por dos razones.
porque el hombre mismo es la fábrica de todos los males, y el hombre es libre de seguir haciendo males. Dios respeta. Segundo, porque Dios permite eso porque sabe que podemos sacar mayor bien que el mal mismo, infinitamente más. Debemos creer en Jesús y debemos creer que cuando nos presentamos ante Él para pedirle, con una actitud de confianza y abandono total a su divina voluntad, siempre Él nos responderá, pero nos responderá como Dios, no como un mago, como Dios, dándonos lo que verdaderamente nos conviene, sacando de ese mal sumo bien, sumo bien. ¿Cómo deseo yo por Dios? Ustedes no se imaginan. Y es que es todo lo que la gente tiene en su cabeza y todo lo que la gente viene y me trae a mi oficina en medio de sus angustias. ¿Cómo hacer que entendamos que el problema es que nosotros somos parte de esa multitud que busca a Jesús, pero lo busca como un mago? Tengo una enfermedad, saque la varita mágica, plin, cúreme ya, gracias. Tengo una deuda, compro lotería para pagar la deuda, plin, dígame el número. Así nos atrevemos hasta a decirle, como si fuera un brujo. Señor, dígame un número para yo comprar lotería y sacarme la lotería para pagar mis deudas. Sí, son cosas buenas las que pedimos. Son cosas buenas. Nadie dice que no son cosas buenas. Pero tenemos que aceptar que todo eso que pedimos procede de lo que yo pienso que necesito, de nuestro ego. Y esa no es la forma de pedir. Cuando yo pido a Dios, lo primero que tengo que hacer es conciencia de que pido a Dios. Y que ante Dios yo debo someterme. Someterme a su divina voluntad. Señor, habla. Esto es lo que me pasa. Esto es lo que tengo. Esto es lo que sufro. Ahora, Señor, habla. Yo escucho. Dame lo que tú quieres, porque tú siempre querrás lo mejor para mí. Hágase tu voluntad, porque tú eres mi Padre. Y como Padre siempre me dará lo mejor. Termino con unas frases del libro del cielo. En el volumen 11
el 9 de mayo de 1913. Jesús le dice a Luisa: hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mi dulce mamá y yo. Solo fue aparente la separación. Ella y yo estábamos fundidos juntos, y era tal y tanta la fusión que yo permanecía con ella y ella venía conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también en las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo, y si rezando hacen entrar en tus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión o de bilocación en todos lados donde yo me encuentro. Las llevo conmigo y yo permanezco con ellas. Fundirnos en Jesús. Como la Virgen se fundió en Él, como Él en ella. Un solo corazón. Yo quiero lo que tú quieras. Para que tú quieras lo que yo quiero. Sigue diciendo Jesús a Luisa: hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre ella y yo pasaba tal energía que en ella no hubo ni siquiera un pensamiento que no tomara de mi mente. Y este tomar todo de mí, la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, formaba en este cielo el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que puede darme la criatura y que puede ella misma disfrutar. Oh, cómo me deleitaba en este cielo. Oh, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. También los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad y me restituían el beso de todas las criaturas. En todo sentía mi dulce mamá, la sentía en mi respiro, y si era afanoso me lo aliviaba. La sentía en mi corazón, y si estaba amargado me lo endulzaba. En mis pasos, y así estaba cansado, y si estaba cansado me daba reposo. ¿Y quién puede decirte cómo la sentía en mi pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo la sentía y me hacía el oficio de verdadera madre. Ah, si las almas me correspondieran y tomaran todo de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Jesús y su Madre Santísima vivieron una unidad total de pensamiento, de corazón, de alma. Los dos fueron plenos y esa unidad es la que nosotros debemos tener con Jesús. Así Jesús lo dice: ah, si las almas me correspondieran. Yo diría que Jesús nos está diciendo: ah, si las almas me buscaran.
me buscaran en mi divina voluntad, porque saben quién soy yo, porque saben cuánto los amo, porque pueden confiar en mí, abandonarse en mis brazos, poner todas sus angustias, sus necesidades en mi corazón y estar tranquilos, totalmente unidos a mí, a mi voluntad, como lo hizo mi madre. Allí recibirían todo consuelo y la respuesta a lo que piden, a lo que verdaderamente necesitan. Virgen Santísima, tú has querido aparecer al final de esta catequesis. Yo te suplico, Madre, Virgen y Señora, que nos enseñes a reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Que nos enseñes a aceptarlo en nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de todo el ser de la persona. Enséñame a aceptarlo con todo mi ser, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de hacer, en mi espíritu, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma. Que Él sea mi vida, que Él sea mi camino, que Él sea mi verdad, la única fuente de agua viva donde yo sacie la sed que provoca el desierto de esta vida. Madre, Virgen Santísima, haz que yo aprenda a pedirle al Señor, pidiéndole primero su reino y confiando que todo lo demás, todo lo que yo creo necesitar, se me dará por añadidura. Virgen, que yo de hoy en adelante, en los más grandes problemas, en las más grandes dificultades, ante la enfermedad y ante la muerte misma, yo sea capaz de ver en Jesús no a un mago que me soluciona de forma barata o que me puede solucionar de forma barata mis problemas, sino que vea en Él a mi Señor, a mi Dios y a mi Salvador. Y entonces yo pueda decirle: Señor, en mi situación, habla, que yo te escucho. Dame lo que tú quieras, porque sé que me darás lo que me conviene, lo mejor, lo feliz. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros
y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.